Dios les bendiga, amados amigos, amados hermanos. Les saludo una vez más en el amor de Cristo, deseando que la paz de Dios more en sus vidas, en sus hogares y en sus corazones. Hoy el Señor me ha permitido preparar un mensaje nuevo para cada uno de ustedes, deseando que sea de bendición para cada uno. Y vamos a empezar dándole la gloria a Dios, agradeciendo a nuestro Dios por este tiempo maravilloso. Es muy gratificante poder ser un instrumento en las manos de Dios, poder ser portadora del mensaje de nuestro Dios y, y saber que en algo de lo que hemos aprendido podemos ser de bendición para muchos. Hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar sobre la salvación. La salvación, el objetivo de esta enseñanza del día de hoy es dar a conocer al mundo entero, o sea, todo aquel que llegue a escuchar este mensaje, ¿no? De que solo en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Los textos bíblicos sobre los que se basa esta enseñanza el día de hoy la encontramos en el libro de Hechos 4, versículo 12. Si usted no tiene una Biblia, le dije la vez pasada, ustedes pueden descargarla, buscar en Google, en Play Store, o si usted tiene su Biblia, entonces téngala a la mano para que pueda ir corroborando los textos bíblicos que le aparecen en pantalla para que usted vaya verificando con su Biblia, ¿no? Porque es bueno que usted pueda irse cerciorando que no solo lo que decimos, sino que lo que nosotros hablamos y predicamos esté en la palabra de Dios. De eso se trata, de no solo escuchar a tantos predicadores, sino que lo que nos digan vaya acorde a lo que está escrito en la palabra de Dios, para que no nos engañen, para que no nos confundamos, sino que todo debe tener una base bíblica, ¿sí? Vamos a leer la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces hoy vamos a hablar sobre la salvación. En esta pequeña introducción vamos a hablar, ¿no? Hemos hoy escogido el libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos narra la historia, es decir, desde que nuestro Señor Jesucristo hace su ascensión hacia el cielo hasta la constitución de la iglesia en el pueblo gentil. Ahí nos va narrando cómo la iglesia cristiana se fue conformando, ¿no? Se fue formando en los tiempos en que los apóstoles comenzaron a predicar la palabra de Dios. Este libro lo escribió Lucas. Recordemos que Lucas fue un médico gentil, así como nosotros. Lo escribió entre los años 63 y 70 después de Cristo. El propósito del libro de los Hechos era informar con detalles cómo la iglesia cristiana surgió, el surgimiento de la iglesia cristiana, ¿no? Este libro tenía un destinatario. Este destinatario era directamente Teófilo, pero también para nosotros, para todo aquel que cree en Jesús, para todo aquel que ama a la palabra de Dios. Entonces, nosotros también, todo aquel que escucha la palabra de Dios, también es un destinatario porque iba un mensaje específico para cada ser humano, para cada uno de nosotros. Aquí también vemos las obras del Espíritu Santo. Ahí podemos ver las obras y la manifestación del Espíritu Santo. Recordemos que el libro de los Hechos también empieza con el bautismo del Espíritu Santo, cuando estaban en el aposento alto y comenzaron a hablar nuevas lenguas, cuando Pedro predicó y vinieron muchas almas a los pies del Señor, ¿no? Entonces, es muy interesante el libro de los Hechos. Vamos al desarrollo. Los temas a tratar son: ¿a través de qué nombre hay salvación? ¿Qué es la salvación? ¿Cómo podemos ser salvos?
¿Por qué podemos perder la salvación? Y una aplicación y una recomendación. ¿A través de qué nombre hay salvación? Aquí vemos en el libro de Hechos 4:12 que dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo, es decir, aquí en la tierra, el único nombre que hemos conocido sobre el cual podemos ser salvos, solo es uno. No hay más, no hay intermediarios. No es Pedro, como han hecho creer a muchos, que pueden clamar a Pedro, que pueden orarle y ya reciben salvación o reciben un milagro. No, él solamente fue un apóstol, fue un discípulo de Jesús. No es Narcisa de Jesús, no es Shiva, esa es de la religión de la India. No es el Buda, como muchos adoran al Buda, no es María. Recordemos que María fue una mujer privilegiada, ¿no? Una mujer santa, una mujer que se guardó y que el Señor la escogió a ella de entre tantas mujeres. Pero no es a través de María que nosotros tenemos salvación. No fue José, no es la Guadalupe, no es el Papa, no es Mahoma, no es el Dalai Lama. Solo hay un nombre en el cual nosotros podemos ser salvos. Y ese nombre bajo el cielo que se nos ha dado a todo hombre, a todo ser humano, es el nombre de Jesús. Solo Jesús es nuestro Salvador. Solo a través de Cristo Jesús nosotros podemos ser salvos. Solamente Él murió por nosotros. Él fue crucificado. No crucificaron a María, a José, a Guadalupe o el Papa. Solamente fue Cristo Jesús, quien se entregó a sí mismo, quien fue a la cruz del Calvario por nuestros pecados, por el hombre, para que el hombre sea salvo. Solo a través de Cristo Jesús hay salvación para el hombre. Y aquí vemos en Hechos 2:21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es decir, usted amigo o amiga que escucha, si usted invoca hoy el nombre del Señor, si usted se humilla ante Él, va a obtener la salvación, si usted lo reconoce como su Señor y Salvador. Vamos a continuar avanzando. Aquí vemos qué es la salvación. Aquí hay varios significados y he investigado los conceptos de salvación para que no digan, ah, no es lo que ella quiere decir, no. Aquí vemos que salvación es la solución de un problema grave. También dice que es la liberación de un peligro, que es un medio que permite salvar o salvarse. En el ámbito espiritual, la salvación es la liberación de la esclavitud del pecado, liberación de la condenación, salvación del alma, es decir, una vida eterna con Dios. En el concepto de salvación, en el ámbito espiritual, vemos que nos hace referencia de que nuestra alma se libraría de una condenación eterna, de una amenaza eterna, y que esa amenaza nos esperaría después de la muerte, tras la muerte. Es decir, que después de la muerte nosotros vamos a la salvación mediante Cristo Jesús, a una vida eterna con Dios, o a la condenación, al sufrimiento eterno que, como vimos en la clase pasada, en la enseñanza pasada, que habían dos caminos, ¿no? Por el cual el hombre iba, ¿no? El camino ancho y espacioso que nos conduce a la perdición, que es el infierno, la condenación eterna, y el camino angosto y estrecho que nos conduce a la salvación, a la vida, y la vida es Cristo Jesús, la vida eterna con Dios. A eso se refiere. Entonces, veamos, salvación es librar al alma de una condenación eterna, o sea que permanece eterna, no, nunca terminaría esa condenación, que nos esperaría tras la muerte. Vamos a seguir avanzando. ¿Y cómo nosotros podemos ser salvos? Nosotros podemos ser salvos a través de Cristo Jesús. Recordemos que en el versículo anterior decía que todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Es decir, que cualquier persona puede llegar a ser salvo.
todo el mundo, la salvación es para todo el mundo. La salvación primero llegó para el pueblo de Israel, para los judíos, pero a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, vino la salvación a nosotros, al pueblo gentil. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, todos podemos acceder a la salvación. Pero ¿cómo vamos a acceder a nosotros a la salvación? Aceptándolo, confesando nuestros pecados, teniendo fe en Él y recibiéndolo como nuestro Señor y Salvador. Aquí vemos, dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, es decir, quien cree. Es decir, también que nosotros debemos seguir a Jesús y negarnos a nosotros mismos. También la salvación es un don de Dios, es un regalo. Recordemos que Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un regalo que Dios nos hizo. No es por obras la salvación. No piensen, como han hecho creer a muchos, que porque usted dona su dinero, que porque usted va a dar comida, que porque usted hace varias cosas buenas, que es loable y es bueno que nosotros, si tenemos los recursos, podamos ayudar a otro, el más necesitado, pero no piense que solo por eso usted va a obtener la salvación. No es por obras, para que nadie se gloríe, dice en su palabra. Nosotros, para poder ser salvos y llegar hasta el final, es decir, hasta estar realmente con nuestro Señor Jesucristo en las moradas celestiales, debemos llevar una vida en santidad para el Señor. Es decir, que todo esto involucra hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, para poder entrar ahí en el reino, para poder estar con Dios en las moradas celestiales. Debemos hacer la voluntad de Dios, debemos obedecer a su palabra para continuar con nuestra salvación. ¿Cuál es la consecuencia de la salvación? La consecuencia de la salvación es que nuestros pecados son perdonados. Y es decir, que cuando nosotros recibimos y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, automáticamente nuestros pecados son perdonados. Comienza una nueva vida, un nuevo nacimiento, porque aquel que se arrepiente y busca a Dios es una nueva persona, es un nuevo cristiano, es un nuevo creyente. Nos constituimos hijos de Dios. Tenemos el sello del Espíritu Santo y cuando tenemos el sello del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en nosotros, comienzan a aflorar los frutos del Espíritu Santo, que son gozo, paz, benignidad, templanza, paciencia, y vamos aflorando todo lo bueno, ¿no? Vamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, nos vamos a negar a nosotros mismos, a los deseos de la carne, para comenzar a hacer la voluntad de Dios. Vamos a valorar ese regalo, ese don que Dios nos ha dado. La salvación es un regalo de Dios. Y usted, cuando alguien le da algo, cuando alguien le obsequia algo, le da un regalo, usted lo cuida, usted lo valora. Asimismo, esa salvación que hemos recibido a través de Cristo Jesús, debemos valorarla, debemos cuidarla, no debemos descuidarnos. No crea que porque hoy día me arrepentí, hoy acepto al Señor Jesucristo, la salvación ahí nomás, no. Es un proceso, debemos pelear la buena batalla. Como le decía Pablo en la palabra, debemos continuar. Estamos corriendo una meta. Y no es que, no, a medio talle nos quedamos, sino es que correr hasta el final, hasta haber alcanzado esa salvación. ¿Y cómo sabemos que nosotros hemos alcanzado esa salvación? ¿Por qué? Porque si morimos, morimos en Cristo y la muerte para nosotros es ganancia. Y la segunda, en que si estamos todavía en la tierra y viene el Señor Jesucristo, es el rapto, nos vamos con Él. Entonces hemos obrado bien y no hemos descuidado esa salvación. ¿Cómo podemos perder esta salvación tan grande? Como dice el Señor en su palabra. Debemos cuidar y mantenernos salvos. Debemos obedecer a su palabra, debemos seguir, debemos vivir una vida en santidad. Y importante, ¿no? El que creyera y fuera bautizado. Ese es el primer paso, creer y bautizarse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creer y bautizarse. No piense que por obras. Es bueno que nosotros ayudemos, pero no es por obras para que nadie se gloríe. Llevar una vida en santidad y obedecer a su palabra, a sus estatutos, a sus mandamientos.
en todo lo que está allí. Amigos, la salvación es un regalo de Dios, es algo muy valioso y debemos nosotros mantenernos salvos. Recordemos que el enemigo no descansa, que el enemigo cada día ve una manera de hacernos caer, nos tienta. Entonces, la salvación es un regalo valioso. Cuando usted recibe un regalo, cuando alguien le obsequia algo y usted lo cuida, usted lo valora porque es algo, es especial que alguien se lo dio con mucho cariño, ¿no? Así mismo nosotros, con la salvación que hemos recibido a través de Cristo Jesús, debemos cuidar esta salvación tan grande, debemos valorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que hizo a través de la crucifixión, a través de su muerte y resurrección, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, para que seamos salvos. Y esta salvación debemos nosotros valorarla mucho, atesorarla. ¿Y cómo nosotros la atesoramos? Cumpliendo la palabra de nuestro Dios, obedeciendo a su palabra, a sus mandamientos, a sus estatutos, a todo lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios. Para los amigos que recién vienen, que están escuchando la palabra de Dios, que recién vienen al camino de nuestro Señor Jesucristo, creer y ser bautizado. Pero no solo basta con eso, tiene que haber un cambio en nosotros, tiene que haber un nuevo nacimiento. Ya dejamos de hacer todo lo malo que hacíamos antes, nos despojamos de todo el pecado y empezamos una vida en Cristo Jesús. No es fácil, pero tampoco difícil ni imposible. Ahí seguimos todos los días batallando, siguiendo y esforzándonos cada día, ser esforzados y valientes en hacer y buscar la manera de agradar a nuestro Dios cada día. Y en reconocer que si fallamos, pedirle perdón a Dios y que nos ayude, porque Él en nuestras debilidades, Él se glorifica. Pedirle, Señor, tengo esta falencia, Señor, tengo esta debilidad, no puedo solo, ayúdame. Entonces, con la ayuda de Dios nosotros podemos salir victoriosos, podemos ganar esta carrera, podemos ganar esta buena batalla por la que estamos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, luchando día a día, hasta poder llegar a ver a nuestro Señor Jesucristo cara a cara, hasta poder estar en esas bodas celestiales, hasta poder estar compartiendo con nuestro Señor en el cielo. Entonces, cada día debemos nosotros seguir, esforzarnos por mantener esta salvación en nuestras vidas. Dice en su palabra que el que esté firme, mire que no caiga. Es decir, que no podemos creernos autosuficientes, que podemos creer que no fallamos o que no nos llenemos de ego ni de altivez y no nos creamos sabios en nuestra propia opinión, pensando, aunque no, ya lo acepté a Jesús en mi corazón, y no pasa nada más, ahí queda todo. Y sigo continuando con el pecado, sigo haciendo cosas que a Dios no le agradan. No, Dios no puede ser burlado. Y si el Señor dice que el que esté firme, mire que no caiga, quiere decir que podemos nosotros perdernos, que podemos ir a la condenación, habiéndolo conocido, habiendo estado en sus caminos. Por eso debemos cuidar este regalo tan valioso que nos ha dado nuestro Señor. Mire lo que pasó con Judas. Judas fue uno de los 12 que siguió, como dice la alabanza, que siguió a Jesús a Nazareno a predicar. Era el hombre de confianza, era el tesorero. Pero ¿qué pasó con él? Estando ahí, habiendo hecho milagros con Jesús, habiendo estado a lo último, ya al final, él se pierde. Así mismo nosotros. Hay tantos cristianos que han estado muchos años. Yo no tengo mucho tiempo en los caminos del Señor, pero le pido al Señor cada día que me dé la fortaleza, que me ayude, que me aumente mi fe y que no permita que yo me desvíe, que me ayude. Tenemos nosotros que caminar como siguiendo al invisible, mirando al blanco eterno de la salvación que es Cristo Jesús. Así debemos ir nosotros. El ejemplo nos ha dado, Él dice en su palabra, ejemplo les he dado. No tenemos excusa para que nos descuidemos o nos desviemos. Recordemos que el enemigo no descansa. Satanás todos los días está obrando y está creando algo en contra del pueblo de Dios, para que nosotros nos descuidemos, para que nosotros desfallezcamos, para que nosotros nos enfriemos. Y nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, llenos del Espíritu Santo, no debemos dar cabida a eso, sino que debemos buscar cada día más de Dios. Debemos buscar
su rostro, debemos humillarnos ante Él y todos los días pedirle que nos fortalezca, que nos ayude, porque cada día es una batalla para nosotros. Hay algo que el enemigo no descansa y nosotros como pueblo de Dios no podemos descansar. Recordemos qué le pasó a David cuando descansó en tiempos de guerra. David durmió y se quedó en casa en tiempos de guerra y cayó en pecado, cayó en fornicación, en adulterio, en, hasta cometió asesinato. ¿Por qué? Porque se metió con una mujer casada. Estaba su pueblo en tiempos de guerra y él se quedó en casa descansando. Nosotros en estos tiempos que estamos son tiempos de guerra. Son tiempos en que como pueblo de Dios debemos estar batallando, luchando espiritualmente, orando, pidiéndole a Dios fortaleza, pidiéndole a Dios que nos afirme, pidiéndole a Dios que cuando Él venga podemos ser hallados dignos para poder partir con Él. Y que si nos toca partir de esta tierra, que vayamos con Él, que limpie nuestras vestiduras cada día, que no tengamos ninguna mancha, ninguna arruga. Debemos ver cómo estamos andando en el camino del Señor para que no seamos avergonzados por el enemigo. Nuestro Dios es grande y maravilloso. Él nos ama mucho. Y no nos sentamos 100% seguros porque hay personas que dicen, no, yo no peco, yo no hago nada de esto. Algo hay. El único santo es Cristo Jesús. En Él no hubo pecado. Pero nosotros a veces hacemos algo, a veces tenemos pecados ocultos, hay cosas que no nos damos cuenta, que ofendemos a Dios. Por eso todos los días tenemos que venir a Él y ponernos a cuenta con Él. Dice el Señor en su palabra, venid y estemos a cuenta. Estar a cuenta es que, Señor, yo he fallado, he cometido pecado, Señor, perdóname, ayúdame a vencer a vencer este pecado, Señor, ayúdame. Señor, yo soy débil, reconocer en que usted es débil para que pueda pedirle al Señor que le ayude a vencer toda debilidad, que le dé fuerza, que nos ayude cada día. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es quien nos convence de justicia, de pecado y de juicio. El Espíritu Santo es nuestra conciencia, la que dice eso no está bien, eso no le agrada a Dios. Entonces ahí obra el Espíritu Santo y debemos dejar que el Señor obre. Por eso también debemos nutrirnos con su palabra, porque su palabra nos limpia. Su palabra es luz y lámpara a nuestros pies. Entonces nosotros vamos caminando y es la que nos va guiando, pero si nosotros no meditamos en su palabra, si nosotros nos descuidamos, entonces vamos a desviarnos, vamos a irnos por un camino que no es el correcto. También cuando nosotros escuchamos a personas que dicen ser cristianos pero no lo son y nos engañan, también podemos desviarnos y podemos perder nuestra salvación. Vamos con el punto número 4. Con el punto número 4 dice, ¿por qué podemos perder la salvación? Anteriormente ya les adelanté un poquito, ¿no? Pero también el ser incrédulos. Muchos en el pueblo del Señor, aún sirviéndole a Dios, tienen dudas, no creen en todo lo que está en la Biblia. He escuchado personas que no creen en el rapto ya, que no creen que Cristo va a venir. Entonces es como que, ¿por qué hay dudas si la palabra de Dios es clara y la palabra de Dios no puede mentir? Que muchos lo tienen por tardanza. Entonces han dejado de creer y de confiar en que nuestro esposo pronto viene, ¿no? Viene por su novia, por su iglesia. El no perseverar, el no permanecer en los caminos de Dios. Nosotros tenemos que perseverar, tenemos que seguir. Es verdad, tenemos pruebas, tenemos obstáculos, tenemos tantas cosas, pero nuestra fe no debe caer. Nosotros debemos estar confiados. Recordemos que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. No estamos solos, estamos con Cristo Jesús. Está el Espíritu Santo de Dios con nosotros. No estamos solos y debemos seguir. El dejar engañarse y seguir a falsos profetas. Hoy se han levantado muchas personas que dicen venir en el nombre de Dios, pero de esto de aquí ya hemos sido advertidos. El Señor nos advirtió en Mateo 24 y en su palabra que vendrán burladores, que vendrán muchos en su nombre diciendo yo soy el Cristo y se levantarán falsos profetas, ¿no? Y que a muchos engañarán. Entonces nosotros no debemos dejarnos engañar. ¿Por qué muchos son engañados? Porque no meditan en la palabra de Dios, porque no la leen y solo les gusta recibir. Y cuando usted escucha y se llena de todo lo que le dan, pero no medita en la palabra, no va contrarrestando, no, él ya dice esto, pero lo que en la palabra dice otra cosa. Ahí usted se va dando cuenta que la persona que está predicando no va acorde de la palabra de Dios. Entonces usted debe tener una Biblia, debe tener
la espada, esta es nuestra espada, esta nos ayuda a defendernos. Es nuestro escudo también. Entonces, nosotros debemos tener la palabra de Dios, meditarla, leerla, para no dejarnos engañar. Por eso nuestro Señor nos advirtió en su palabra. Aquí dice, por cambiar la palabra o añadirle o quitarle. Imagínense, no podemos cambiar la palabra de Dios, debemos predicarla tal cual como está escrita. No podemos añadirle, aumentarle, ni tampoco quitarle. La palabra de Dios es así como está, llega a cada corazón y sale para lo que es enviada. Por andar conforme a la carne, cuando nosotros dejamos que la carne nos domine, nuestros deseos, nuestras pasiones, y descuidamos lo que Dios quiere que hagamos, descuidamos nuestra vida espiritual, podemos perder esta salvación. Como quiere ser al descuidar, por retroceder, por apostatar de la fe. Muchos han retrocedido, muchos se han vuelto a sus deseos, a lo que hacían antes, a esa vida de esclavitud, a la vida de pecado, ¿no? Y muchos han apostatado de la fe, muchos que predicaban sana doctrina, que predicaban el evangelio como era. Ahora muchos dicen, no, yo estaba loco, yo era fanático, esto no es así. Han apostatado de la fe, han cambiado la palabra de Dios, han transversado y no solo se pierden ellos, sino que van llevando a otros a la perdición por no afirmarse. El que esté firme, mire que no caiga. Tenemos que afirmarnos cada día a través de la oración, a través del ayuno, a través de la meditación de la palabra. Dice el nombre borrado del libro de la vida. Nosotros debemos decirle a nuestro Dios cada día, Señor, aclara nuestro nombre en el libro de la vida. No permitas que nuestro nombre sea borrado, porque si nuestro nombre está borrado del libro de la vida, cuando Él nos llame a cuentas, cuando ya sea Él esté en su trono blanco en el juicio, nuestro nombre no estará en el libro de la vida, iremos a condenación, a vergüenza eterna, a un sufrimiento eterno, al agua de fuego. Entonces, amados hermanos, amados amigos, no descuidemos esta salvación tan grande que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, que a través de Él podemos ser salvos, podemos tener una vida eterna, una vida eh, alabándole a Dios, glorificando su santo nombre. ¿Usted qué tiene? El Señor dice, he puesto hoy la vida y la muerte. ¿Qué decide usted? ¿La vida o la muerte? ¿Tener esa salvación o irse a la condenación eterna? El Señor hoy nos hace un llamado al arrepentimiento. Mientras estaba meditando en la palabra de Dios, el Señor me puso este versículo en mi mente, buscadme y viviréis. Y lo busqué y decía, buscadme y viviréis. Y aquí está, en Amós 5:4, buscadme y viviréis. Ese es un llamado al arrepentimiento que el Señor nos hace hoy. No solamente al amigo que no conoce su palabra, aquel que está apartado, aquel que se ha descarriado, sino al mismo pueblo de Dios, a nosotros, es para todos. Buscadme y viviréis, busquemos, dejemos lo malo y hagamos lo bueno, dice, buscar lo bueno y no lo malo, para que viváis, lo dice el Señor. Aborreced el mal y amad el bien, seamos justos, practiquemos la justicia, para que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros. Dejemos la idolatría a un lado. No son los santos que nos han enseñado, la Guadalupe, la María, la Virgen María, el Divino Niño, no. Ellos no nos dan salvación, eso es idolatría. Quien nos da salvación, y como decía el versículo al inicio, el único nombre por el cual podemos ser salvos es a través de Cristo Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado al hombre por el cual podemos ser salvos. Dejemos todo lo que nos contamina, todo lo que nos aleja de Dios y busquemos de Dios. El Señor nos ama y no quiere que nadie se pierda. Aquí tenemos la aplicación y la recomendación. El Señor nos hace un llamado de arrepentimiento a través de su Hijo, de Cristo Jesús. Solo basta con reconocerlo y con reconocer que somos pecadores, que hemos fallado. Confesemos a nuestro Señor Jesucristo nuestro pecado. Humillémonos a Él y aceptémoslo como nuestro Señor y Salvador. Solo a través de Jesús podemos librarnos de la condenación eterna. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Este versículo también el Señor lo puso en mis pensamientos. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy está usted escuchando la voz de Dios, no endurezca su corazón. Humíllese ante Dios. Confiese con su boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos para que sea salvo. Dios lo ama y Dios no quiere que nadie se pierda.
Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja. Solo Cristo salva, solo en Cristo hay salvación y vida eterna.